Mis amores, feliz día, ¿cómo están? Bienvenidas, estoy muy feliz de tenerlas acá. Estoy muy emocionada por esta clase porque me hacen muchas preguntas. Pati, ¿tú qué opinas de este alimento? ¿Qué opinas del otro? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y pues resulta que yo no siento que haya ningún alimento bueno o malo. Siento que es demasiado bioindividual y hay muchas cosas del contexto y de la procedencia del alimento y de su proceso también. Entonces, vamos a analizar hoy los 5 alimentos más votados en el grupo de difusión y les tengo un alimento sorpresa al final que siento que también les va a gustar mucho porque también hay mucha duda alrededor de él. Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase de alimentos controversiales. En la clase de hoy vamos a ver lácteos, carnes rojas, pan y gluten, frutas, el otro que votaron fue maíz y el alimento sorpresa. ¿Listo? Que no está ninguno de estos, además, es sorpresa, sorpresa. Bueno, vamos a empezar primero entendiendo por qué hay tanta confusión alrededor de los alimentos y tanta o información, porque yo siento que, ¿qué pasa cuando yo veo algo en Instagram, por ejemplo, o en Internet o cualquier cosa? Yo siempre leo la información, o sea, nunca digo como que, ay, no, yo no creo, no voy a leer, no. Yo leo todo, o sea, leo y lo paso por mi filtro y analizo y eso es lo que yo les quiero compartir en esta presentación, es mi análisis de estos alimentos controversiales y cómo yo lo vivo. Esta no es como la última palabra, es simplemente mi opinión personal. ¿Listo? Espérense, quiero cerrar por acá esto que no me haga ruido. Listo. Y esto. Perfecto. Bueno, entonces, hay mucha información, o sea, todo el tiempo estamos viendo en redes y pasan cosas como, por ejemplo, el kale, ¿cierto? Que el kale es bien criticado como por todo el movimiento, por así decirlo, carnívoro, quizás algunos keto, paleo, más radicales, dicen que el kale, por ejemplo, tiene muchos oxalatos, que la fibra puede congestionar el intestino, ¿cierto? Y por el otro lado, las personas que son más como veganas, que están en todo este mundo más basado en plantas, dicen que pues es un superalimento rico en vitamina K, buenísimo, tiene calcio, o sea, un alimento espectacular. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas, ¿sí? O sea, estoy de acuerdo con que el kale tiene oxalatos, pero también estoy de acuerdo con que tiene muchos nutrientes muy valiosos, ¿sí? Entonces, yo siento que lo que define ahí es la bioindividualidad. O sea, siento que hay organismos que les va a ir muy bien con el kale y otros organismos que les va a ir muy mal con el kale, ¿sí? Sí puedo reconocer que puede ser un poco complejo para la parte digestiva, sí. Yo no tengo suficiente fuego digestivo que me ayude a mover toda esa fibra porque es un alimento muy fibroso, ¿sí? ¿Qué pasa también con las fibras? Y me parece chévere este tema porque aquí estamos abordando también en general todo lo que se habla de los vegetales y todo el tema de los oxalatos, ¿cierto? Miren que cuando yo fui vegana, para las que no saben, fui vegana 3 años. Y yo leí muchos artículos donde decían que los oxalatos tenían propiedades anticancerígenas y que actuaban, por así decirlo, como eh, eso que hace que tu cuerpo se defienda y desarrolle, se defienda un poquito y desarrolle anticuerpos, ¿sí? Y tienen propiedades anticancerígenas, y esto lo hablábamos también con un naturópata con el que trabajé mucho tiempo, que seguro conocen, que es Terence, y veíamos esto, que en verdad, y él trabaja mucho todos temas de sanar el cáncer o pues mejorar el cáncer a través de toda la jugoterapia y todo esto, ¿sí? Entonces hay personas que se sanan de cáncer comiendo kale, ¿sí? Y hay personas entonces que desarrollan cálculos en los riñones comiendo kale. Entonces yo siento que no importa cuál sea el alimento, acá lo más importante es que nosotros estemos conectadas con nuestro cuerpo y que podamos también soltar un poco el fanatismo por un lado, el pánico por el otro lado, ¿sí? Porque no me va a pasar nada si yo como kale, no sé, 3 meses, ¿sí? 1 mes, 2 meses, 3 meses, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? No me voy a enfermar.
Y si me enfermo, pues me daré cuenta que me está haciendo daño, ¿sí? Entonces, yo siento que hay que darle la oportunidad a los alimentos, sobre todo los que vienen de la tierra, siento que todos son buenos, ¿sí? Todos son buenos y depende del organismo y obviamente de sus procesos, que ya vamos para allá con todo lo que vamos a hablar hoy. Eh, pero yo siento que uno tiene que pasar todo por su filtro y no tragar entero y no llenarse de miedo, entonces no me puedo tomar un jugo verde porque eso tiene oxalatos, entonces no me puedo comer una ensalada, no. Pero también les puedo decir, yo llevo muchos meses sin comer tantos vegetales, o sea, estoy comiendo muy pocos y solo venden jugos porque mi digestión se siente mejor sin tanta fibra en este momento de mi vida, ¿sí? Eso es algo también muy importante. No solamente debemos tener en cuenta la información que tenemos del alimento, porque siempre hay mucha información, está redes, está ChatGPT, ¿sí? Las personas en las que ustedes confíen, por favor, escuchen, ¿sí? Si ustedes confían, confíen ustedes también en su intuición y escuchen, pero escuchen siempre con esto en inglés se dice with a grain of salt, que es como guardando siempre como esa posición de observador y de no creerse todo lo que me dicen, sino, ok, voy a observar esto que me están diciendo, voy a investigarlo más a profundidad, pueden preguntarle a ChatGPT. Si tienen dudas, ChatGPT es muy objetivo, ¿sí? Le muestra a uno como los carnívoros dicen esto del kale, los veganos dicen esto del kale y te puede ayudar a tener como un balance de información. Tenemos ahora la inteligencia artificial que nos da muchísima información. Obviamente hay que saber hacer el prompt, ¿no? No vamos a decirle solamente como porque el kale es malo, es como que ¿qué opinan los veganos del kale y los carnívoros del kale? Y dame un consenso ahí de un punto de vista neutro, ¿sí? Siempre queremos buscar puntos de vista neutro en la alimentación porque todo siempre es muy neutro y va a depender de muchas cosas, ¿sí? Lo mismo entonces ahora con el tema de la carne, que hoy vamos a hablar en profundidad de la carne, pero lo mismo, hay personas que se sanan con una dieta carnívora, que se sanan de enfermedades autoinmunes, de problemas súper complejos, de piel, sí, cosas casi que incurables en dietas carnívoras se sanan, así como puede pasar también en una dieta vegana. No sé si conocen a Medical Medium, que también ayuda a sanar un montón de cosas a punta de jugos y frutas y sí, entonces ambas cosas pueden funcionar. Eso sí, yo no creo que ambas cosas funcionen para la misma persona, ¿sí? Cada organismo va a recibir como más medicinal un tipo de alimentación que la otra, ¿sí? Yo siento que tanto la vegana como la carnívora pueden ser alimentaciones o, bueno, tendencias, estilo de alimentación muy medicinales, ¿sí? Y que va a depender mucho de tu intuición qué necesitas en ese momento de tu vida, ¿sí? Porque no se trata solamente de qué necesita tu cuerpo, entonces ya yo hice un detox de jugos y me sentí súper bien y se me fue el acné, entonces de ahora en adelante solo jugos y vegana para toda la vida. No, no, o de pronto sí, no sabemos, puede ser, ¿sí? Pero aquí lo importante es siempre, siempre, siempre estar muy conectadas con nuestro cuerpo y estar muy abiertas a cambiar y a que lo que me funcionó antes no me funcione luego. Esto puede pasar. A mí me ha pasado múltiples veces en la vida que algo que me funcionaba hace unos meses ya no me funciona, ¿sí? O hace unos años ya no me funciona, ¿sí? Pueden ser herramientas. O yo siento que me va súper bien, por ejemplo, tomando jugo de apio 20 días, pero ya mi cuerpo lo empieza a rechazar, me empieza a dar náuseas, pereza, ¿sí? Como que no me lo quiero tomar, no me lo quiero acabar. Eso, o sea, esas reacciones de tu cuerpo te dicen como que ya quizás fue suficiente de esa terapia, ¿sí? Yo me di cuenta, por ejemplo, que la alimentación vegana me sirvió mucho, para mí fue súper terapéutica, sobre todo mentalmente, porque yo venía de contar macros, de obligarme a comer proteínas, ¿sí? Entonces fue muy terapéutico pasar de un lado a otro y soltar todo lo que para mí estaba siendo obligación, obsesión, etcétera, ¿sí? Entonces, en mi caso, la alimentación vegana me ayudó en una parte muy mental de sanar la relación con la comida, me beneficié mucho de los nutrientes, de los jugos, de las frutas, pero ya llegó un momento en que no me estaba funcionando bien mi mente, ¿sí? Yo empecé a sentir que no me podía concentrar bien, como un déficit de atención. Yo tengo déficit de atención, pero era exacerbado, o sea, no me podía concentrar, me demoraba mucho tiempo terminando las cosas, súper emocional, súper sensible.
no sabía que la proteína animal me lo iba a solucionar, que las derivadas animales me iban a solucionar eso, pero intuitivamente me empezaron a dar ganas de comer huevos, me antojé de costillas, ¿sí? Como que llevaba 3 años sin antojarme y me empecé a antojar, bueno, como 2 años y medio, porque los antojos empezaron antecitos. Y me empecé a antojar y empecé como a aburrirme de los extractos y como a hostigarme con la fruta, y ahí me di cuenta que era un momento de cambio. Entonces les cuento toda esta historia para que vean que no es que algo esté bien o esté mal, o que los veganos estén bien o que los carnívoros estén bien. Ambas dietas son muy terapéuticas y hay muchos matices dentro de las dos que podemos usar como para sostener, para que no sea tan extremo, tan terapéutico, sino más algo que sea de mantenimiento. Puede ser un punto del espectro entre los dos extremos que para cada quien puede ser distinto. Y esto es muy chévere de ver la alimentación así, porque así dejamos de sentirnos tan confundidas, tan frustradas, todo da cáncer, todo es bueno, y todo es malo por el otro lado, ¿sí? Lo que en un momento es un superfood y al otro día entonces es veneno. Entonces, siento que no es caer en esa queja con la información, sino decir, ok, todo es válido porque pues todos somos diferentes y todos podemos necesitar estas cosas más terapéuticas por un tiempo, un balance ya más para mantenimiento, ¿sí? Puedo cambiar de un lado a otro y está perfecto, no tengo que elegir bandos, ¿sí? El único bando que elijo es el mío, en lo que se siente bien, en mi cuerpo, las señales de mi cuerpo, ¿sí? No me voy a forzar a seguir tomando jugos si tengo náuseas, ¿sí? Aunque obviamente hay que entender que al inicio quizás los jugos me pueden dar un poquito de náuseas porque estoy presentando una crisis curativa, o comer solamente carne si estoy haciendo una terapia carnívora para algo de mi salud, puede parecerme un poco aburrido, ¿sí? Entonces, como que obviamente pueden haber retos, pero es muy diferente cuando es un reto a cuando literalmente mi cuerpo lo está rechazando, ¿sí? Es una gran diferencia. Entonces, bueno, obviamente también hay muchas influencias en toda esta confusión, todo el ruido que hay en redes sociales, intereses económicos de marcas o de, por ejemplo, compañías que tienen productos keto. Entonces, obviamente te van a hablar lo mejor de la dieta keto, o compañías que tienen productos veganos, o todas las marcas de suplementos. Sí, o sea, hay mucha plata de por medio. La industria del bienestar, de la alimentación, de todo esto, mueve mucho dinero. Entonces, no es como que, ay, no voy a creerles nada porque esto tiene que ver con dinero. No, los keto dicen cosas muy válidas sobre la dieta keto, pero debo saber que debo pasar todo por mi filtro, ¿sí? Y que lo más importante es la bioindividualidad. Cada ser es único, cada organismo es único y cada momento de vida es único. Yo puede que necesite cosas muy diferentes si estoy en perimenopausia, así estoy en menopausia, así estoy en, no sé, en mi época fértil de mi vida, ¿sí? Así es una niña adolescente, a diferentes momentos de mi propio organismo que va necesitando diferentes cosas. Entonces, clave acá siempre estar muy abiertas, no tragar entero, pero tampoco entrar en fanatismos, ¿sí? Cerrarnos a recibir nueva información, porque de toda esta nueva información podemos sacar pequeñas cosas que nos hagan sentir mucho mejor, ¿sí? O sea, imagínense que yo me hubiera metido en el fanatismo vegano. Estaría en este momento medicada para la falta de concentración o algo así, porque era muy fuerte, ¿sí? En cambio, si yo me abro y escucho mi cuerpo, puedo ir fluyendo con lo que se siente bien y puedo usar estas estrategias, como por ejemplo lo que les decía, la dieta cetogénica, la dieta vegana, la dieta carnívora, como herramientas si creo que las necesito, si me inspira, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a nuestro primer alimento, que son los lácteos. Yo evité los lácteos por muchísimos años, o sea, años sin comer lácteos, los satanicé, decía que eran lo peor, que eran súper inflamatorios y ahora los consumo todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los lácteos? Los lácteos tienen lactosa, que es el azúcar de la leche, y por la razón por la que se dice que no deberíamos consumir lácteos es porque en teoría los lácteos empezaron o sea, en una etapa evolutiva, ¿cierto?
entraron en nuestra vida y nosotros no, en la evolutiva humana entraron en la vida del humano y no teníamos esa enzima que digiere la lactosa. Por eso hay algunas sociedades, por así decirlo, por ejemplo, los asiáticos, ¿sí? Por, chinos, por allá, japoneses, no digieren muy bien la leche porque no, o sea, fue mucho después que ellos empezaron a incluir los lácteos en su alimentación. Pero esto también siento yo que es 100% personal. Hay personas que son muy intolerantes a la lactosa y que definitivamente no deberían consumir lácteos. Hay organismos que ya producen esa enzima, que se sienten muy bien comiendo lácteos y que los lácteos no serían una razón, o sea, la lactosa no sería una razón para evitar los lácteos, aunque los lácteos tienen otros aspectos importantes. Entonces, lo primero, básico, nuevamente, conexión con el cuerpo. ¿Me caen bien o no me caen bien? Honestamente. ¿Cómo yo sé si algo me cae bien o no me cae bien? No puede ser simplemente si yo llevo toda la vida comiendo lácteos, mi cuerpo puede estar acostumbrado o yo puedo estar acostumbrada a sentirme mal. Eso también puede pasar, ¿sí? Uno muchas veces se acostumbra a que ya come y se infló, como si eso fuera parte de comer, ¿sí? Y eso no es normal. Entonces, la forma de yo definir si los lácteos me inflaman a mí personalmente, o sea, me generan esa reacción porque hay diferente inflamación, está la inflamación que se genera por la lactosa, ¿sí? Por la falta de lactasa, y la inflamación que se genera por la caseína, ¿cierto? Entonces son dos diferentes. Entonces yo puedo probar si yo me inflamo con la leche, si la caseína A1 y la lactosa en mi organismo tienen alguna respuesta. Lo primero que yo tengo que hacer para saber si tienen alguna respuesta es dejar de comer estos alimentos por lo menos 21 días, ¿sí? Entonces, cero lácteos por lo menos 21 días y luego empiezo a reintroducir. Reintroduzco primero lácteos fermentados y obviamente lo ideal siempre que ya vamos para allá es elegirlos de muy buena calidad, que sean orgánicos, de libre pastoreo. Ojalá se pudiera crudos, aunque digamos que en Colombia esto no es tan fácil, no hay tantas opciones. Conozco un lugar en Bogotá, que ahorita les comparto el dato ahí en el chat, donde venden lácteos orgánicos de libre pastoreo crudos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos las cabritas acá, porque vamos a empezar a sacar nuestra propia leche el próximo año y derivados lácteos para el hogar primero. No sé si más adelante vamos a hacerlo también como negocio. Por ahora va a ser para nosotros, pero para nosotros es como una gran ilusión poder tener esta leche cruda de cabra, porque la leche cruda es un súper alimento, o sea, tiene nutrientes, probióticos, enzimas, una cosa espectacular, sí, es súper sanadora. Entonces, es lo primero, obviamente, es elegir, es saber si yo tolero o no haciendo esa como esa dieta, por así decirlo, ese tiempo sin lácteos, un espacio sin lácteos para yo saber cuál es mi reacción. Y en la reintroducción, empezar por lácteos de buena calidad, madurados, quesos madurados, kefir, yogur, todos los fermentos van a ser mucho más fáciles de digerir. Y así yo puedo ir viendo cómo responde mi organismo a diferentes lácteos, porque hay personas que pueden ser intolerantes a la leche, pero no intolerantes al kefir, intolerantes al queso fresco, ¿sí? A quesos, por ejemplo, queso campesino, queso costeño, cuajada, pero no a un queso madurado. Hay personas que pueden ser intolerantes a quesos de vaca, porque son con caseína A1, pero toleran bien los quesos de cabra, de oveja, de búfala. Entonces, cuando vayamos a elegir los lácteos que vamos a dejar en nuestra alimentación, tratemos de que sean estos, que ya los vamos a revisar ahora en el tercer cuadrito, como todas las recomendaciones, pero yo sí, o sea, cuando yo hago
cuando yo quiero saber si soy tolerante o no, voy a empezar siempre de menos a más. O sea, empiezo por los lácteos más saludables, más limpios, más wow, que son como los lácteos crudos, orgánicos, fermentados. Sería como lo más limpio y medicinal. Y luego ya sería como leche y queso fresco de lácteos crudos orgánicos, ¿sí? Y luego ya pasaríamos, o sea, obviamente, digamos que ahí lo menos inflamatorio, nuevamente, para que anoten ahí, sería cabra, búfala, oveja. Por eso se empiezo. Y luego sí, ya empiezo con lácteos un poquito más de vaca, no crudos, sino pasteurizados, con una pasteurización lenta, que ya vamos para allá. Y ahí sí yo puedo definir a qué soy intolerante y a qué no, porque yo no puedo venir y estar comiendo de todo y probar si soy intolerante o no, porque ya lo vengo comiendo. Debo dejarlos 21 días, 100%, y luego reintroducirlos de menos a más, o sea, de los más sanadores, y luego ya irme más hacia los ligeramente procesados, porque los ultraprocesados definitivamente no los recomiendo, para saber si yo tengo estas reacciones que genera la lactosa y la caseína 1 de inflamación, ¿sí? Que es otro tema complejo con los lácteos, que a muchas vacas les ponen hormonas, les ponen antibióticos. Entonces, siempre que elijamos orgánico, de pastoreo, o por ejemplo en mi caso que tengo las vaquitas acá y que si el señor viene, las ordeña, como que son... No es como que tenga una certificación de orgánico, pero pues yo estoy viendo que de ahí lo sacan y ellas están ahí comiendo pasto y no les hacen nada. Y pues él no les pone ni hormonas, ni antibióticos, ni absolutamente nada. La pasteurización y la homogenización agresiva son otras dos cosas que afectan mucho la calidad de la leche, o sea, que cogen este superalimento que es la leche y destruyen todos sus nutrientes. La pasteurización tiene diferentes puntos, que aquí respondo la pregunta de Catalina que me hizo en el chat, que qué opino de la leche pasteurizada que dura como 3 días. Perfecto, ¿sí? Obviamente lo mejor, lo más perfecto sería la leche cruda, orgánica, ¿sí? De vacas de libre pastoreo. Eso sería como lo más top, ¿cierto? Como lo ideal que podríamos llegar a consumir. Pero hay diferentes, o sea, yo la leche del ordeño de acá, yo la hiervo, ¿sí? Pues no la hiervo, la pasteurizo sin hervirla. Hay diferentes puntos de temperatura. Si tú subes la leche a 62 grados y la mantienes ahí por 30 minutos, conservas prácticamente que todo intacto. Lo único que se pierde ahí son las bacterias naturales de la leche, obviamente. Cualquier cosa que tú subas de 40 grados, 41 grados, va a perder sus bacterias y sus enzimas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El señor no le hace exámenes a las vacas. Yo no sé si estas vacas tienen mastitis o quién sabe cuántas enfermedades que pueden ser súper peligrosas porque pueden tener bacterias que atacan el cerebro, que dan meningitis, si no estoy mal, o sea, es muy grave tomarme la leche cruda de vacas que no les hacen exámenes periódicos. A nuestras cabritas vamos a hacerles constantemente exámenes, y también otro punto súper importante para tomar la leche cruda es que se limpie muy bien la ubre de la vaca, de la cabra, y que al finalizar el ordeño se aplique yodo en los pezones para que no se contamine el ducto, ¿cierto? O sea, súper delicado todo. El señor de las vaquitas no hace eso. Entonces, yo cojo la leche y la caliento cuando tengo tiempo a 62 grados por 30 minutos. La otra opción es a 72 grados por 15 segundos. Esa es la opción que más hago, porque obviamente uno estar ahí parado midiendo la temperatura, que no se suba al 62, pues es un poquito dispendioso, aunque cuando tengo tiempo lo hago. Si voy a estar en la cocina y puedo estar pendiente, lo hago, y así conservo vitaminas como la vitamina C, que se pierde ya a 72 grados, se pierde, pero a 72 grados se matan todas las bacterias y se conservan de mejor calidad, las grasas, los aminoácidos, todo. Lo único que se pierde ahí es como las bacterias buenas, las enzimas y la vitamina C. Se pierde a 72 grados, ¿sí? Cuando la dejo a 62, me conserva la vitamina C. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de leches de supermercado las suben a 130, 140 grados y las sostienen ahí como 30 minutos, ¿sí?
Estas leches que hacen ultra pasteurizadas pueden durar meses a temperatura ambiente. O sea, si tú coges una leche cruda y la dejas en la nevera, en 1 semana y media se daña. ¿Sí? Ya en 1 semana y un poquito ya no sirve esa leche en nevera. Ahora, si tú dejaras, sí, Diana, 62 grados, 30 minutos exactamente, o a 72 grados, 15 segundos, ¿sí? 62 grados, 30 minutos, 72 grados, 15 segundos. ¿En qué iba? Se me olvidó. La leche. Bueno, entonces, cuando tengo tiempo, yo la dejo a 62 grados, si no la subo a 72 grados. Y otro tema es la homogenización, ¿sí? Que si ustedes ven la mayoría de leches UHT del supermercado, dicen leche pasteurizada homogenizada. Eso quiere decir que le hacen un proceso y le meten cosas para que no se separe. Entonces puede ser gomas, pueden ser diferentes ingredientes para que no se separe. O sea, la leche, si yo cojo la leche y la pongo en mi nevera, ella se separa, ¿sí? Va a quedar la grasa encima y el líquido abajo y yo la tengo que mover para cuando me la voy a tomar. La leche industrializada nunca se separa, dura meses. Ya me acordé lo que estaba diciendo. Dura meses a temperatura ambiente y si ustedes ven la leche pasteurizada de supermercado, que es por ejemplo la que dice Cata, dura 3 días, con fecha de vencimiento de 3 días. Esto me hace sentido, o sea, eso puede ser como, de verdad, es una leche que está muy saludable, porque pues si se vence rápido, me hace mucho más sentido a la leche que yo tengo acá, versus la leche de supermercado que uno ve ahí, no, fecha de vencimiento dentro de 6 meses, y uno es como que, pero eso ya está muerto, ¿sí? Además a temperatura ambiente. Y la pasteurización también, pues cambia completamente el alimento, ¿sí? O sea, sobre todo si lo llevo a 130 grados, se desnaturalizan las proteínas, se desnaturalizan las grasas, todo empieza a perder muchísima calidad. Bueno, también otro factor importante es que la leche natural, o sea, la leche de vaquitas orgánica de pastoreo, igual va a tener estrógenos, igual va a tener factores de crecimiento. Entonces, si yo tengo problemas hormonales, puede que lo ideal sea que yo evite la leche, sí, sobre todo si esos problemas están relacionados con estrógenos, ¿sí? Por ejemplo, que desórdenes hormonales están relacionados con estrógenos, ovario poliquístico, endometriosis, ¿sí? Entonces, si yo tengo un desorden hormonal, si mi periodo, mi ciclo es muy doloroso, irregular, lo que sea, me va a servir quitar los lácteos un tiempo, ¿sí? Para ver si eso me está afectando mi balance hormonal. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta y también esos mismos estrógenos, esas hormonas naturales que tiene la leche y esos factores de crecimiento que tiene y todo, también puede detonar acné. No en todos los casos. Yo por eso les digo, esto es súper personal. O sea, todo el tema de la tolerancia a este alimento específico, porque hay otros que sí tienen otros temas, como el maíz, sí es muy de cada organismo, ¿sí? Por eso es importante probar. Yo dejé los lácteos durante muchos años, o sea, por ahí durante 8 años, y siempre tuve acné, ¿sí? O sea, no era lo que me estaba generando mi acné. Y mi acné es producido por estrés, ¿sí? Entonces, los estrógenos no afectan en nada. De hecho, yo cuando me hago exámenes hormonales me salen un poquito bajitos los estrógenos. Entonces, digamos que yo puedo comer lácteos sin ningún problema. No me caen mal, no me influyen en mi ciclo, los dejé 8 años, los volví a reintroducir, nada cambió, ¿sí? Todo siguió igual. Entonces, no tienen que dejar los 8 años, aunque los dejen unos 21 días para hacer la prueba o si tienen desórdenes hormonales un par de meses, ya podemos saber si su organismo le gusta o no le gustan los lácteos, ¿sí? Y tomar decisiones desde ahí, pero no restringirnos innecesariamente. ¿Por qué amo los lácteos? Tienen una densidad nutricional fantástica. Tienen calcio, tienen vitamina A, D, K2, grasas de excelente calidad. Si es de pastoreo, va a tener omega 3, va a tener antioxidantes. Cuando fermentamos los lácteos son unos alimentos, o sea, son un superalimento. O sea, los lácteos fermentados, el kefir de leche es el único fermento, si no estoy mal,
el de leche, no el de agua, que repobla la microbiota. O sea, por ejemplo, el chucrut, el kombucha, tiene bacterias y son bacterias que van a llegar como a mejorar el pH del intestino y a limpiar y sí, pero el kefir va a poblar, o sea, son bacterias que se inoculan en el intestino y eso va a hacer que tengas una mejor diversidad de bacterias en tu intestino. Entonces, es el único fermento que yo conozco, por lo menos. O sea, no conozco ningún otro. Me tocaría preguntarle a ChatGPT si hay otro, pero sé que el de agua no tiene esa cualidad, aunque es muy bueno, mejora el ambiente, lo mismo que el kombucha, todo. No tiene bacterias que van a llegar nuevas, que van a llegar a vivir ahí. ¿Sí? También el soporte hormonal y óseo, si son de pastoreo, yo siento que desde que empecé a consumir lácteos me siento más regulada hormonalmente. También pues he estado haciendo otras cosas como usar la crema de progesterona y eso como la terapia hormonal porque eh, cuñita y chiquita, eh, salida del tema. La perimenopausia puede empezar desde los 35 años y mi ciclo se empezó a volver loco el año pasado y empecé a usar crema de estrógenos. Ya, perdón, un momento, se me cayó el internet un momento, pero ya. Juanita me recomendó la crema de progesterona y me empezó a ayudar muchísimo pues con todo el tema hormonal, pero yo siento que los lácteos me han ayudado con mi digestión y yo siento que esa parte como que eso es otro aspecto también muy importante de los lácteos. Los lácteos tienen pues la caseína realmente. La caseína tiene un efecto en el cerebro que es similar a un opiáceo. Por eso los lácteos son tan difíciles de dejar, porque son un poco adictivos, por lo que nos hacen liberar un montón de neurotransmisores en nuestro cerebro que nos hacen desarrollar apego, ¿sí? Porque se necesita para que el ternero se apegue a la mamá, ¿sí? Y siempre vuelva por leche, se genera eso a nivel de química cerebral, ¿sí? Como un apego. Entonces son difíciles de dejar, pero digamos en mi caso se siente muy bien porque se siente también muy reconfortante, eso pues para quienes toleramos los lácteos. Entonces esa sensación reconfortante para mí que tengo el sistema nervioso siempre como tan alterado, y eso pues lo he venido trabajando, pero digamos que es como mi sistema sensible en mi cuerpo, mi sistema nervioso. Entonces, esta sensación reconfortante de los lácteos a mí me ayuda, pero también puede hacer que, por ejemplo, una persona que tenga que dejarlos por problemas hormonales le cueste mucho dejarlos, porque tienen este componente adictivo por el efecto neurológico que tienen y de química cerebral. Pero pues no es ni bueno ni malo, ¿sí? O sea, si ven, puede ser malo para una persona que los necesite dejar, pero puede ser muy bueno para mí, por ejemplo, que me sirve esa sensación de confort, de, sí, sentirme en casa, me ayuda mucho emocionalmente, ¿sí? O sea, tienen un componente emocional importante, los lácteos. Clave con los lácteos, elegir de calidad, de pastoreo, locales, sin aditivos. Les voy a compartir en el chat también fresco, orgánico, que es el que les recomiendo en Bogotá. Bogotá es una finca en La Calera que hace domicilios una vez a la semana y ellos tienen lácteos crudos de cabra y de vaca. Entonces, con eso, o sea, y ellos hacen todo el proceso que les digo, de tener toda la asepsia en el ordeño, todo, o sea, y con ellos también se consigue el calostro, que es fantástico. O sea, si tú tienes problemas inmunológicos, si te enfermas seguido, si te dan muchas gripas, si tienes el intestino permeable, si tienes desbalances de bacterias en el intestino, el calostro es de las cosas más medicinales que uno puede tomar. Ayuda muchísimo con las defensas y con la salud digestiva. Y es altísimo en proteínas también. Entonces, si lo pueden conseguir, ellos no siempre tienen, depende obviamente de que estén haciendo un ternerito, porque el calostro es la primera leche de la vaca. Obviamente al ternerito le dan la primera, pero esa primera esos primeros litros de leche, de ahí te sacan y te lo venden en fresco orgánico y eso es súper, súper medicinal. Preferir los fermentados porque van a tener ese componente medicinal extra, aunque la leche cruda también es un superalimento por todos los nutrientes que tiene y además la leche cruda tiene sus propias bacterias que le matamos en la pasteurización. Entonces,
entra, digamos, como que no entra dentro de los fermentados, pero sí tiene probióticos, la leche cruda. Siempre empezar de una manera muy moderada o ir observando tu cuerpo. Esto es lo más importante en todo. O sea, si yo no estoy pendiente de las señales de mi cuerpo, siempre voy a estar tragando entero y sin dirección, ¿sí? Tengo que conectarme con eso para yo poder decidir con soberanía. Las leches de cabra, oveja y búfala son más digestivas porque tienen caseína A2 y la caseína A2 es la misma caseína que tiene la leche materna. Entonces nuestro organismo está acostumbrado a esa caseína, mientras que la otra caseína puede ser inflamatoria. Por eso algunas personas son súper intolerantes a la leche de vaca, que es caseína A1, pero toleran súper bien cabra, vaca cabra, oveja y búfala porque son caseína A2. También hay otras alternativas para personas que no puedan consumir lácteos, como el kefir de coco, los yogures vegetales fermentados, porque son deliciosos y obviamente necesitamos opciones. Bueno, vamos a pasar ahora a la carne roja. Pero bueno, voy a hacer lo siguiente. Antes de pasar a la carne roja, voy a responder las preguntas acá rápidamente y va a ser la duración de la leche. Gracias. Pati, ¿qué pasa con los azúcares de la leche de vaca? Los azúcares de la leche de la vaca son la misma lactosa. No le temas a los azúcares naturales. O sea, si los azúcares o sea, lo que a mí me preocupa, por así decirlo, de la lactosa, no es que sea un azúcar, sino que no tenemos la lactasa. Algunas personas no tienen la lactasa, yo sí la tengo porque me caen bien. Algunas personas no tienen la lactasa y no la pueden digerir, pero no es que el azúcar como tal de la leche sea un problema, porque los azúcares refinados son los que van a terminar siendo un problema, ¿sí? No los azúcares naturales. Los alimentos que están en la naturaleza tienen unas concentraciones de azúcar que son muy procesables por nuestro organismo sin que tengamos problema. Y, por ejemplo, las frutas, que ya vamos para allá, tienen ciertos compuestos que ayudan a modular esos picos de glucosa, ¿sí? La naturaleza es muy sabia, o sea, no hay que temerle a los azúcares naturales, o sea, lo más concentrado que vamos a encontrar de azúcar naturalmente en la naturaleza es la miel, y es de las cosas más medicinales que hay, y uno no va a comerse 5 cucharadas de miel, ¿sí? La miel se toma como una medicina, entonces no me preocuparía por el azúcar como tal de la leche, porque no, además viene acompañada de grasa. Eso se me olvidó decirlo, nunca, jamás, o sea, jamás en la vida productos light de lácteos, nunca, o sea, queso light, leches cremadas, lácteos, no, entera y ya, sí, o sea, nada light, lácteos light, jamás. Eso sí que es ultra mega procesado y le están quitando lo más valioso, o sea, las cosas más valiosas de la leche, que es la grasa. Es como que yo veo a la gente comprando leche descremada y comiendo ghee y no entiendo nada, ¿sí? Es como que entonces el ghee sí, pero la leche descremada no entiendo, pero bueno. Además que la leche, cuando tiene grasa, digamos que esos azúcares van a estar frenados, que esto es clave. Siempre que ustedes coman azúcar, piensen azúcares naturales o carbohidratos también, vistamos los carbohidratos. Esto lo tenemos que hacer siempre porque nos va a ayudar a que no nos pegue tan fuerte ese pico de glucosa, ¿sí? Si yo me como la lactosa pura, probablemente no es la mejor idea, ¿sí? O endulzar con lactosa, probablemente no. Pero si yo me tomo la leche que tiene grasa, que tiene proteína, que tiene un montón de nutrientes, no estoy comiendo azúcar pura, que es el problema, ¿sí? El problema es el azúcar pura, ¿sí? Cuando yo purifico el azúcar, la saco, la quito de todos sus otros compuestos biológicos, ¿sí? Toda esta mano de compuestos que están con la leche, con los jugos también, que llevamos para allá. Y dejo el azúcar sola, ahí es que se vuelve problemática, pero no es que el azúcar de la leche sea problemático, ¿sí? El kefir comercial lo aconsejas, ¿cuál se puede conseguir natural o orgánico? Yo les recomiendo que lo pidan a fresco orgánico porque además ahí se los hacen crudo, ¿sí? Que va a ser muy top, o sea, kefir orgánico crudo, demasiado espectacular. Entonces, ese es el que más recomiendo. El comercial tocaría ver los ingredientes, ¿sí? Si es solamente leche entera y bacilos, pues no hay ningún problema, ¿sí? Toca ver qué más le ponen a la leche, porque también siento que a muchos productos lácteos les ponen cosas como leche en polvo, ultraprocesado, goma, ultraprocesado.
Sí, lecitinas, ultraprocesado. Los lácteos que elijamos siempre deben ser leche, cuajo, digamos que si es un queso, sal, si es un queso, probióticos, también puede ser parte de un queso, o simplemente leche y probióticos si es un yogur, ¿sí? El kefir crudo se puede consumir así o necesita alguna cocción. El kefir crudo por ejemplo, el de fresco orgánico, lo puedes consumir así, porque ellos tienen esas precauciones. Tú vives en Estados Unidos, tendríamos que revisar qué marcas consigues allá, Delia. Delia hace parte del programa, entonces si quieres me escribes y revisamos qué consigues allá. Bueno. Pero lo más importante es revisar eso. Crudo, orgánico es lo ideal, si no, por lo menos que sea orgánico, si no, porque oigan, yo también como quesos de uno, les digo, no es lo mejor así que uno diga, esto es lo más top, no, pero están bien. ¿Por qué? Porque tienen leche, cuajo y sal, no tienen ni estabilizantes ni conservantes. Eso es lo más importante cuando elijamos ya quesos más industrializados, que obviamente lo que les digo, lo más sanador, lo más wow de los lácteos está en lo crudo orgánico. Pero también, digamos que si vamos a comprar quesos más o cosas más industrializadas, yo sí elegiría siempre que fueran fermentados, ¿sí? O sea, tratar de que sean, por ejemplo, quesos madurados o yogures y esas cosas, si son industriales, digamos que no es tan grave, que podrían tener las hormonas sintéticas, los antibióticos, ¿sí? Esto sí puede estar en esos lácteos, pero yo también soy partidaria de no ser extremista, ¿sabes? Como que fui muy extremista durante mucho tiempo y siento que me siento mucho mejor ahora. Entonces, lo ideal son estos quesos así, estos lácteos súper, súper limpios, pero cuando hablo de lácteos fermentados industriales, hablo de quesos madurados, yogur, kefir, ¿sí? Que por lo menos está fermentado, por lo menos tiene como este beneficio extra. Entonces, por ejemplo, los quesos de uno los marca Gallia, son solamente leche, cuajo y sal, no tienen conservantes, nada, son europeos, son quesos europeos madurados. Todos los de Gallia de uno, les voy a anotar ahí, Gallia. ¿Sí? Estos son fermentados, madurados, es igual a fermentados, ¿sí? El yogur griego, súper bien, me gusta el DD1 porque también tiene solamente esos ingredientes. Nuevamente, estos lácteos que no son orgánicos, puede que sí tengan hormonas sintéticas, antibióticos, no sabemos, digamos que eso sería como una zona gris a la que yo me doy permiso, porque no me caen mal los lácteos, me gustan, siento que le dan mucha variedad a mi alimentación, pero digamos que no es este súper alimento del que les hablo de la leche cruda orgánica, ¿sí? Y espero el próximo año poder hacer mis quesitos con mis cabras y digamos que yo he aprendido a ser flexible y a no ser como tan limitante con los temas de hacer todo 100% perfecto. O sea, me gusta hacerlo hasta un 80% perfecto. Entonces, digamos que los quesos de uno podríamos hablar de un 80% perfecto, ¿sí? Porque son madurados, no tienen este montón de aditivos de los lácteos industriales típicos, que es como azúcar, gomas, lecitinas, homogenizados, ultrapasteurizados, no, sino que son la mayoría de quesos además los hacen simplemente pasteurizados, no los ultrapasteurizan, entonces digamos que el queso, y si es madurado, va a ser mucho mejor que tomarse esta leche muerta que les digo que dura meses. Entonces, lo que más hay que evitar son los ultrapasteurizados. Los pasteurizados están bien si yo tengo mucha tolerancia, y si yo tengo intolerancias, de pronto ver el tema de los desórdenes hormonales y mi propia reacción de mi cuerpo, elegir estos crudos orgánicos de cabra, de oveja que les digo, y ya si yo quiero hacerlo lo más medicinal posible, solamente crudos y orgánicos como los de fresco orgánico. Yo resulté intolerante al yogur griego y solo consumía el DD1. Bueno, seguramente eres intolerante a la lactosa, a la caseína o al suero de la leche, también uno puede ser intolerante. Entonces, si te cae mal, no es una buena opción, pero el yogur griego de D1 es una buena opción, no es la mejor opción. La mejor opción sería el yogur griego de fresco orgánico, pero pues obviamente también hay que ser realistas. O sea, el yogur griego de D1 vale 17,000 pesos, un litro.
mientras que el yogur de fresco orgánico vale medio litro como 40.000 pesos, una cosa así, ¿sí? Entonces es como que a mí me gusta ser muy aterrizada con las cosas, ¿sí? O sea, yo no creo que todo el mundo pueda comprarse medio litro de 45.000 pesos de este super yogur, ¿sí? Entonces, este sería como una segunda buena opción que yo como, ¿sí? Entonces, ahí les doy como todos los puntos de vista de los lácteos también para que ustedes desde su discernimiento elijan y vamos a pasar ahora sí a la carne roja. Bueno. La carne roja ha tenido mucho debate porque ha sido asociada a enfermedades cardiovasculares. Esto pasa cuando es procesada, ¿sí? O cuando es carne, por ejemplo, de animales que han sido alimentados con soya, con maíz, que son además alimentos transgénicos. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo alimento una vaca con pasto, ella va a tener todos los nutrientes del pasto, la clorofila, ¿sí? Va a tener, mejor dicho, o sea, es tan loco que por ejemplo, el ghee y la grasa de la res, el sebo de res de las vacas que han sido alimentadas con pasto es más anaranjado porque tiene más betacaroteno por el pasto que los lácteos, que las carnes industriales. Y si ustedes ven, por ejemplo, la grasa de la carne de pastoreo es como amarillenta, ¿sí? Mientras que la grasa de la carne de vacas alimentadas con maíz y con soya y eso tiende a ser más blanca, ¿sí? Entonces, afecta totalmente la calidad de la carne cuando yo alimento las vacas con pasto. Es otra cosa completamente diferente a cuando yo les doy soya y maíz. Empezando porque cuando están alimentadas con pasto van a tener más omega 3, mientras que cuando están alimentadas con soya y maíz van a tener más omega 6. ¿Qué tiene soya y maíz? El concentrado. Entonces a las vacas que les dan concentrado van a tener una grasa de menor calidad que las vacas que les dan el pasto, solamente que pastan, ¿sí? Entonces, el problema de la carne realmente viene de su origen, de qué se alimentó el animal, de si le inyectaron cosas o no, ¿sí? Todo esto, o sea, todo que comió el animal y cómo fue su cuidado, va a afectar muchísimo en la calidad de la carne. Entonces, esta carne que dice enfermedades cardiovasculares, pues es que si tú estás comiendo el gordo de la carne lleno de omega 6, eso es lo mismo que comerte el aceite de girasol, ¿sí? Entonces, la calidad de la carne es súper importante, es lo que va a determinar que sea muy saludable para mí o no tan saludable. Igual, yo siento que la carne en Colombia sigue siendo muy de pastoreo, o sea, no diría que siempre 100%, seguramente les pondrán antibióticos, hormonas, les darán de pronto ocasionalmente un poquito de concentrado, pero la mayoría de la carne de res en Colombia tiende a ser de libre pastoreo, ¿sí? Aunque pues sí las tienen como más hacinaditas, o sea, es diferente cuando tú compras de un lugar orgánico. Sí, voy a compartir la grabación. Donde yo compro la carne en Bogotá, que les recomiendo, se llama Dismajo. Y en Medellín, Antioquia, no sé si alrededores, no sé qué tan lejos lleguen, se llama Resvolución. Sí, estas son como las dos opciones. Y también hay uno que se llama Ciclo. Esas son las tres. Dismajo en Bogotá y Resvolución y Ciclo en Medellín. De otros lugares, no sé. Nitritos y aditivos en embutidos, obviamente las carnes procesadas, pues eso no es ideal comer, al menos de que sean solamente, pues, por ejemplo, cerdo, especias, así como unos chorizos artesanales, eso sí, nada que ver con un chorizo de supermercado, porque les ponen muchos aditivos a esos embutidos y son compuestos súper inflamatorios. La producción industrial, lo que les decía, los antibióticos y las hormonas, las dietas que son muy altas en carne, por ejemplo, una dieta carnívora puede alterar la microbiota, pero es si yo hago una dieta carnívora por mucho tiempo, ¿sí? No es algo que vaya a sí o sí pasar siempre que yo coma carne, entonces se me va a alterar la microbiota, no, es al exagerar y especialmente al no combinarla con otras cosas. Eso es como lo complejo de la dieta carnívora.
y el impacto ambiental, obviamente, que genera la ganadería intensiva. Por eso yo siento que con la carne lo más importante es que elijamos una buena fuente, ¿sí? Si yo elijo una buena fuente, ya sé que son animales que están bien tenidos, que son personas conscientes, que están cuidando el suelo, que están cuidando todo, ¿sí? Y la carne además tiene muchísimos beneficios, es una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, es sumamente nutritiva, o sea, las personas creen que no, hay que comer carne porque tiene proteína, pero les juro que a mí lo que menos me hizo falta cuando yo dejé la carne fue la proteína. Lo que más me afectó fue no recibir todos estos compuestos y esos nutrientes que tiene la carne, como por ejemplo la creatina, la carnosina, la taurina, hierro hemo, zinc, vitaminas del complejo B. Estos fueron los nutrientes que me hicieron falta a mí, que me desarrollaron todo ese tema como mental, que se me estaba afectando mucho la concentración, eh, porque estos son compuestos que mejoran la energía, apoyan la masa muscular y tienen un impacto súper grande en la función cognitiva. Y algo muy interesante es que el cerebro humano se empezó a desarrollar y a crecer cuando empezamos a consumir carne. Entonces, me hace todo el sentido lo que yo experimenté de ese tema como cognitivo en mí cuando dejé de comer animales durante tanto tiempo. Entonces, esto me hace todo el sentido, ¿sí? No es solamente la proteína de la carne, no es solamente la proteína, son todos los nutrientes que tiene la carne. Y además de eso, tiene grasas muy buenas, tiene colágeno, que entonces va a apoyar nuestras hormonas, va a apoyar nuestros tejidos, es súper nutritiva, súper saciante y ese poder saciante que tiene la carne de res y la proteína en general, la proteína animal, es a nivel hormonal. O sea, la proteína hormonalmente eh, anula el apetito, ¿sí? O lo baja. Tú comes proteína y no es que te llenes, sino que tiene un efecto hormonal que te ayuda a saciar el apetito, ¿sí? Y también es súper importante para estabilizar la glucosa. Por eso desayunar con proteína es clave porque nos va a ayudar a tener nuestra glucosa estable el resto del día. Y algo clave de la carne roja, la carne de res, las vísceras. Las vísceras son uno de los alimentos con mayor concentración de nutrientes. O sea, pensamos que la mayor concentración de micronutrientes están en los vegetales, en las frutas y, oigan, están los órganos de los animales. Ahí está todo, ahí está todo. Entonces, ¿cómo hacemos para comer carne roja y beneficiarnos de todo esto sin afectarnos con todo esto? Lo primero es elegir carne de libre pastoreo, local, sin antibióticos. Conocer a tu carnicero es clave. Comer de nariz a cola, entonces no solamente comer lomo, chata, ¿sí? Cadera, sino comerme por ejemplo, hablemos en general de las carnes, el cuero del pollo, hacer caldo con los huesos, ¿sí? Comerme el hígado de res, el corazón de res, por ejemplo, yo hago una mezcla de carne molida con corazón molido, corazón de res molido, que ambas las pueden pedir ahí en Dismajo, y con eso hago hamburguesas, hago lasaña de plátano, entonces meto órganos en la alimentación sin darme cuenta, porque yo sé que los órganos son difíciles de comer, y por ejemplo con el hígado hago batidos. Ahora hice un nuevo experimento que cogí el hígado y lo partí en cubitos chiquitos y el hígado clave, si lo van a comer crudo, lo tienen que congelar por al menos 2 semanas, ¿sí? 15 días congelado para matar las bacterias. Si no lo congelas durante 15 días, puede tener bacterias y te puedes enfermar. Entonces, lo congelas durante 15 días y ya te lo puedes comer crudo para batidos. O, por ejemplo, yo cogí una bandeja y los corté en pedacitos chiquitos, como en trocitos, y me los voy a tomar como pastilla congelado dentro de más o menos, sí, semana y media, que ya se cumplan los 15 días. Les muestro en Instagram cómo me quedaron y cuando me los empiezo a tomar, cómo me va con todo. Pero comer de la nariz a la cola es súper importante. Así vamos a aprovechar todos los nutrientes de los animales y vamos a recibir esos micronutrientes tan importantes que están en los órganos y ese colágeno tan importante que está en la piel y en los huesos. Evitar embutidos y carnes procesadas. Si me voy a comer un chorizo, una salchicha, que sean artesanales, revisar los ingredientes, que no tengan nitrito, nitrato, ni nada de eso, que no tengan proteína de soya,
polvo de no sé qué, sí, proteína aislada de la otra cosa, nada de eso, solamente como carne, grasa, tripa, especias, sal. Eso es lo que debe tener un embutido saludable. Amo la tocineta, Nicolás, me fascina la tocineta. De hecho, en estos días compramos una panceta de unos cerdos de por aquí cerca que alimentan solo con yogur, es lo que le dan a los cerdos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Les voy a dejar acá The Butcher. Ahí pueden conseguir salchichas y tocineta de muy buena calidad. Y también en The Meat House, que son también sin antibióticos, sin hormonas y hacen chorizos y salchichas artesanales. Entonces, eso es lo importante, que el curado no tenga nitritos, básicamente, y lo más probable, eso sí, una forma en la que uno identifica son de congelador, ¿sí? O sea, tienes que mantenerlos congelados, fecha de vencimiento muy pronto, porque pues son cosas que se dañan rápido. Recomendación para conseguir el pollo, sí, en la Plaza ON, acá te lo dejo, el chat para el pollo. Y siempre escuchar tu cuerpo, o sea, yo he tenido semanas en las que solo quiero carne de res. Y hay semanas en las que digo, ay, no, quiero pollo, quiero carne, quiero variado. Escuchar el cuerpo, esa conexión con el cuerpo, y eso es en lo que más nos enfocamos en el programa, es en establecer esa conexión con mi cuerpo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar para pan y gluten. Entonces, el gluten, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína. Es la proteína que está en el trigo, la cebada, el centeno, que son las fuentes de gluten, y el trigo kamut creo que también tiene gluten. Y lo que pasa con esta proteína es que puede aumentar la permeabilidad intestinal, porque produce un químico, un producto, un subproducto en nuestro cuerpo que se llama sonulina. Y la sonulina lo que hace es que las células de mi intestino se separen, ¿sí? Y cuando se separan pueden pasar proteínas y otras cosas inflamatorias a mi torrente sanguíneo. Cosas que no deberían pasar al torrente sanguíneo empiezan a pasar, ¿sí? Y esto empieza a generar inflamación, puede generar enfermedades autoinmunes, y pues también hay muchas personas que son sensibles como tal al gluten. Entonces, este tema del gluten, por lo que sí puede generar esta sonulina, yo por eso sugiero no abusar de él, ¿sí? Así yo no sea intolerante, es mejor no abusar por lo que sí puede empezar a afectar nuestro intestino, ¿sí? Y ya les cuento más por qué no abuso del pan. Pero bueno, entonces, la sensibilidad o celiaquía, esto sí es algo que es muy personal. O sea, si yo soy intolerante, si a mí comerme un pan me lleva al hospital, pues lo mejor es evitar el pan, ¿sí? Si a mí comerme el pan me empieza a generar acné, me empieza a generar alergias, lo mejor es no comerme el pan. ¿Cómo puedo saber yo si soy celíaco? Pues eso sí, el que es celíaco y le genera unas reacciones súper fuertes. Si soy sensible, lo mismo que con los lácteos. Lo dejo un tiempo y luego empiezo con pan de masa madre primero, ¿sí? Y pan de masa madre natural, no, por ejemplo, brioche de masa madre, no, pan de masa madre, si tengo intolerancias, ¿no? Pero primero lo dejo todo el gluten, todo el pan y ojalá todas las harinas, preferiblemente durante 21 días, así puedo ver si yo soy intolerante o no. El trigo moderno es otro problema porque tiene más gluten, tiene menos nutrientes y más pesticidas. Este es el trigo genéticamente modificado. Por eso, conseguir trigo orgánico, aunque en Colombia no es fácil conseguir trigo orgánico, no es lo ideal, o sea, como que sería lo ideal, y el problema es que la mayoría del gluten, la mayoría del trigo es genéticamente modificado, le ponen glifosato, que ya vamos a hablar de eso ahorita con el tema del maíz. Y también otro tema pues con el pan en general y con la harina de trigo es que la fortifican, ¿sí? Y le ponen, por ejemplo, ácido fólico y cosas que pues no, realmente no es bueno consumirlos de forma sintética. O sea, si yo voy a consumir ácido fólico, mejor consumir folato, que es como la molécula que nuestro organismo puede, esa era la sonulina, molécula, se me olvidó la palabra,
que nuestro organismo pueda procesar, ¿sí? Va a ser mucho mejor que las vitaminas sintéticas. Entonces, digamos que esos son como uno de los temas del pan, sobre todo en Colombia, que no se puede vender la harina de trigo sin fortificar. Entonces, sí o sí, tienes que comerte este ácido fólico que no es lo ideal para tu organismo porque es sintético además, y no hay forma de conseguir harina orgánica sin fortificar, porque se consigue la harina de trigo orgánico, pero no sin fortificar, ¿sí? También, si es un pan industrial, va a tener un alto índice glucémico y te va a generar hambre reactiva. O sea, esto sucede porque, por varias razones. Porque el gluten, al igual que la caseína, tiene ese efecto en el cerebro de empezar a activar opioides, ¿sí? Entonces, es bien adictivo el gluten. Y además de eso, es súper hiperpalatable. Los panes, las galletas son alimentos muy hiperpalatables, todo lo que está hecho con trigo, ¿sí? Entonces, esta mezcla de algo hiperpalatable que me influye en mi química cerebral y además de eso que es conveniente, ¿sí? O sea, me puedo hacer un sándwich de queso de comida y ya, me lleva a abusar del pan, ¿sí? Entonces siempre voy a querer comer pan en las noches, siempre voy a querer comer pan con mi cafecito con pan, o en la noche lo más fácil va a ser hacerme un sándwich de queso, o comerme un pancito con aguacate, y empiezo a descuidar la nutrición en mi alimentación, por un lado, y empiezo a comer mucho pan, que tiene pues, todas estas cosas que les digo que no son tan chéveres, ¿sí? Que les hago un resumen, o sea, es el gluten, es el tema del glifosato, de que sea genéticamente modificado y le pongan glifosato, que no tiene el proceso de fermentación que le hacen como en las técnicas más tradicionales. Entonces el pan industrial va a tener un alto índice glucémico, y todo esto puede generar en mí una adicción y un apego al pan que me lleva a descuidar muchísimo mi alimentación, ¿sí? ¿Qué opino del pan de sagú, Nicolás? El pan de sagú, lo más probable es que le pongan almidón de maíz, sí creo que es el que me estás hablando, el de manuka, mauca, una cosa así. Su primer ingrediente o segundo ingrediente es almidón de maíz, y ya vamos a hablar del maíz. Y lo otro que les quería decir del tema de las harinas refinadas con las que hacemos los panes es que todas tienden a hacer esto que les digo, de ser convenientes y adictivas, ¿sí? Que vamos a preferir hacernos un sándwich que cocinar un arroz o cocinar unas papas. Esto va a ser más demorado, pero es más nutritivo, ¿sí? Y yo comerme estas papas con un aguacate, con una carne, va a ser mucho más nutritivo a yo ponerme súper conveniente con el pan y comerme un sándwich de queso en la noche con un café o con un chocolate o lo que sea, o con una gaseosa, ¿sí? Va a ser mucho más fácil, voy a llenarme con cualquier cosa, pero esto empieza a convertirse en una bola de nieve, porque cuando yo como harinas, empiezo a desarrollar una adicción a las harinas, ¿sí? Y esa adicción a las harinas fomenta mi adicción a los ultraprocesados y al azúcar y a comer mal. Entonces, el pan para mí, en mi opinión, es una bola de nieve. Entonces, yo por eso el pan no lo consumo en mi día a día. ¿Qué pasa con el pan también? El pan es un alimento milenario y cultural, o sea, y es una delicia, es placer, confort en su máxima expresión. Yo creo que para mí las cosas más adictivas en la alimentación es el pan y sus combinaciones. Pan en sus miles de formas y masas, ¿sí? Los panes y las masas, porque no se separan, o sea, una masa de pizza, un amasijo, o sea, todas estas cosas para mí me parecen lo más adictivo, todo lo que está hecho con harina refinada. Entonces no vamos a dejar de comer algo que amamos, ¿sí? O sea, que nos parece delicioso, pero sí hay que ponerle límites porque tiene todo esto, ¿sí? Puede llevarnos a comer mal, es hiperpalatable, es adictivo, hay muchas opciones que son cero conscientes en el mercado, mucho greenwashing en el mercado. Esto quiere decir que te dicen que es pan con linaza, pan artesanal, y es la misma cosa disfrazada de, sí, le ponen otro nombre como para que suene mejor, pero realmente sigue siendo el mismo pan industrial. Entonces, clave que si voy a comer pan, pase por un proceso de fermentación, eh, para que yo pueda reducir la cantidad de gluten, porque las bacterias predigieren el gluten, mejora la digestión, porque no va a estar este gluten activo, por así decirlo, sino que está predigerido,
y también ayuda a bajar los fitatos, que es como todo el ácido fítico y eso que inhibe la absorción de nutrientes. También la fermentación baja el índice glucémico y el pan de masa madre es un alimento vivo ancestral, ¿sí? Por lo que tiene todos estos probióticos, era una forma, o sea, era la forma en la que nuestros antepasados, nuestros ancestros conservaban los granos en el invierno, ¿sí? Los volvían masas y los fermentaban para conservarlos, para podérselos comer luego. Entonces, es un alimento muy arraigado en nuestra cultura, ¿sí? No lo vamos a eliminar, pero vamos a elegirlo bien y vamos a ponerle límites, ¿sí? Porque si acá consiguiéramos un trigo orgánico y pudiéramos hacer nuestra masa madre en casa, sin ese ácido fólico y ese montón de cosas, de pronto yo pensaría en ser más flexible con él. Pero definitivamente no conseguimos el mejor pan, ni las mejores harinas, ni la mejor calidad en Colombia, ¿sí? Entonces, siempre vamos a preferir masa madre, que haya tenido este proceso lento, ¿sí? De fermentación, ojalá hecha con un trigo ancestral o con centeno o con algo artesanal. Estos granos ancestrales son súper nutritivos y digamos que si conseguimos estas harinas de estos granos sería súper chévere, pero o sea, es como que hacer un pan de masa madre con una harinas de oros, pues sí y no, o sea, va a ser mejor que el pan de Bimbo, pero definitivamente no sería algo que comería todos los días, ¿sí? No todo el mundo debe eliminar el gluten o el pan, sí o sí, alguien que tenga intolerancia, celiaquía, sí, sí o sí, pero no todo el mundo necesariamente, depende de la fuente, del contexto. Yo sugiero que no sea parte de tu canasta básica por todo lo que he dicho, ¿sí? Por todo el tema del trigo que se consigue acá, de que siempre viene mezclado con ácido fólico. Entonces, lo ideal, digamos, como yo consumo pan, voy a un lugar que se llama Mama Santa, que hacen pan de masa madre, que es espectacular, o sea, demasiado delicioso. Y también tienen otras versiones de pan, o sea, el clásico masa madre y tienen como el brioche que le ponen masa madre, ¿sí? Le ponen un poquito de masa madre en su proceso y tiene esa fermentación extra. Les respondo sus preguntas porque me están preguntando de diferentes panes y va aquí al contexto con lo que estoy hablando. Entonces, ¿crees que como soy diabética sea mejor un pan de masa madre? Puede que sí, puede que sí, pero definitivamente debes comerlo como parte de una comida completa, con grasas buenas, con proteínas, sí, jamás solo, y también ir revisando tu caso personal, o sea, cómo te cae a ti el pan, y tus niveles de azúcar y todo, ¿sí? Eso es súper importante, que siempre revises en ti, pero si podrías, obviamente lo ideal sería que fuera de masa madre, pero depende de tu nivel de diabetes, de pronto necesitas por un tiempo evitarlo totalmente, todo tipo de pan. ¿Qué opinas del pan de arroz? Opino lo mismo que del pan de masa madre, ¿sí? ¿Qué pasa con el pan de arroz? Todas las harinas tienen este componente hiperpalatable, ¿sí? Entonces, todas también pueden hacer todo muy conveniente y llevarnos a no alimentarlos también. Entonces, opino lo mismo, o sea, para mí realmente el pan hecho con harina de arroz o hecho con harina de trigo, siento que no, o sea, en mí, digamos que, bueno, no tiene gluten, pero es que si no eres intolerante al gluten, digamos que es el único plus, ¿sí? Sigue siendo una harina, si está fermentado sería mejor, ¿sí? Por ejemplo, como dice Laura acá, los de Reborn, que son de quinoa, de arroz, y les ponen masa madre, súper bien. Entonces, más que sea de trigo, de arroz, de maíz, lo más importante es que tenga masa madre, en mi opinión, para reducir el índice glucémico, para mejorar la digestión, porque esto va a hacer que sea también un alimento más artesanal, ¿sí? Digamos que puede haber un pan de arroz súper industrial, que le pongan gomas, que le pongan almidones y cosas para estabilizar y para que quede más chicludo. Entonces, digamos que lo más importante aquí es que estemos hablando de panes de masa madre, no importa si se hacen con arroz, con lo que sea, pero que tengan este proceso de fermentación, que es lo que hace Reborn. Reborn hace un proceso de fermentación con una masa madre de trigo y le pone esa masa madre a panes de quinoa, de arroz.
Entonces, esa es una buena opción, pero no es 100% libre de gluten Reborn. Creo que algunos alimentos, algunos productos sí, pero no todos. Sé que la mayoría no. O sea, el pan de arroz, por ejemplo, no es libre de gluten, el de Reborn, porque le ponen esa masa madre, pero nuevamente, no sería para alguien celíaco, pero sí podría ser para alguien que tiene intolerancia. Alguien que tiene intolerancia al gluten puede que le vaya bien con un pan de masa madre, ¿sí? Tocaría probar. Entonces, este es el tema con el pan, ¿sí? Que muchas personas creen que es mejor comerse un pan de arroz. No, lo que va a ayudar a que el pan sea más saludable es que tenga masa madre. Esto es lo que me va a hacer a mí el pan más saludable, no que sea de arroz. Que sea de arroz o que sea de maíz o que sea de sagú puede ser muy chévere para una persona intolerante al gluten, ¿sí? Pero lo que va a ayudar con el índice glucémico, que no te genere ansiedad, que no sea esto, va a ser mucho más el tema de la masa madre. Eso es lo que hace que sea más saludable, en mi opinión, ¿sí? Yo prefiero un pan con gluten, con trigo y masa madre que un pan de arroz solito, ¿sí? Yo, opinión personal. Porque igual, todo lo que tiene harina, todo lo que tiene, o sea, el cereal pulverizado va a tener un índice glucémico mucho más alto, ¿sí? Y no podemos reducir el problema del pan únicamente al gluten, ¿sí? La harina, que es un grano que ha sido pasado a forma de polvo, va a tener un índice glucémico mucho más alto. No importa que sea de arroz, de maíz, de trigo, no importa, ¿sí? Entonces, lo que me va a bajar ese índice glucémico va a ser la fermentación con la masa madre, ¿sí? Las tostadas de arroz inflado no están mal, pero sí tienen un índice glucémico alto. Las comería, por ejemplo, con aguacate, con mantequilla de almendras o algo así, que nuevamente grasa o proteína me va a frenar el índice glucémico de cualquier comida, ¿sí? No importa si yo me tomo un jugo de naranja, si me como unos huevos antes, voy a frenar el pico de glucosa y de insulina de ese jugo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Bueno, vamos a pasar ahora a las frutas. Las frutas. ¿Cuál es el problema con las frutas según las personas que dicen que evitemos las frutas? El exceso de fructosa, que puede causar daño hepático, elevar triglicéridos y alterar la sensibilidad a la insulina. ¿De dónde sale este tema del exceso de fructosa? Yo cuando fui vegana analicé mucho el tema de las frutas y tendrías que comerte 32 bananos en una sentada prácticamente para que tú puedas tener un exceso de fructosa, ¿sí? 32 bananos podría llegar a causarme ese exceso de fructosa, ¿sí? El problema no es la fruta, sino la fructosa aislada, como el jarabe de maíz de alta fructosa, todos estos jarabes que le ponen muchas veces a los alimentos, aunque el jarabe de maíz es como el más común, o por ejemplo, comer fructosa pura, endulzar con fructosa, o comerme, por ejemplo, un helado de crepes endulzado con fructosa, ¿sí? Que los helados light de crepes son endulzados con fructosa. Esto pues no es lo ideal porque es fructosa aislada de todos sus otros compuestos, ¿sí? La fructosa en la naturaleza está mezclada con muchas cosas, que era lo mismo que yo les decía ahorita con la lactosa, está mezclada con diferentes compuestos y moléculas que van a modular mucho el efecto que tiene en nuestros niveles de glucosa e insulina, ¿sí? ¿Cuál es otro problema con las frutas? Que las que no son de temporada, las que son importadas, muchas pueden ser genéticamente modificadas para que duren en el trayecto. Entonces, el ejemplo típico son las manzanas verdes, el kiwi, la manzana chilena, son manzanas genéticamente modificadas que aguantan trayectos para que puedan ser exportadas además son cultivos con más pesticidas, no son cultivos orgánicos, nada. Entonces, esto nos va a afectar por ese tema, genéticamente modificado y por el exceso de pesticida que puede tener. Ahora, el tema de los jugos y batidos, que eliminan la fibra y aumentan los picos de glucosa. Los jugos industriales o un jugo que yo pueda tomarme en una cafetería o lo que sea con azúcar no es lo mismo que un jugo prensado en frío en una jugoterapia, en un extracto, ¿sí? Como no es lo mismo, no es lo mismo. Además, porque
los jugos, cuando los vamos a usar en terapia, debemos ponerles más vegetales, y si los vamos a hacer solo de fruta, obviamente tenemos que tener un muy buen estado metabólico, ¿sí? Si yo me voy a tomar un jugo de naranja, necesito tener un buen estado metabólico. Si mi metabolismo está mal, si yo tengo problemas de insulina, si yo tengo problemas de glucosa, si yo tengo incluso hasta se me olvidó el nombre de este marcador en los exámenes, hemoglobina glucosilada, ¿sí? Si yo tengo mucha inflamación, si mi cuerpo está en llamas, lo mejor sería solamente tomar jugos de vegetales, jugo de apio, jugo de pepino, ¿sí? Si acaso con un poquito de manzana criolla, no manzana importada, sino de la criolla, verde un poquito para que me dé un poquito de dulzor, ponerle jengibre, ¿sí? Porque yo ya tengo un problema metabólico, ¿sí? Pero si yo tengo mi metabolismo bien y si yo me tomo un jugo de naranja y se siente bien, no hay necesidad de evitarlo. Que sí es importante con los jugos, si me digamos, me voy a comer un jugo de naranja, me voy a tomar un jugo de naranja, hacerlo después de haber comido grasa y proteína, ¿sí? No tomarme el jugo en ayunas. Yo me he tomado muchos jugos de fruta en ayunas, no me pasa nada. Siento que no es ideal hacerlo todos los días, ¿sí? Porque obviamente nuestro metabolismo se va a sentir mucho más estable si yo le doy primero proteína y grasa, va a haber más seguridad metabólica, pero también si yo estoy en un proceso de desintoxicación con jugos y necesito tomarme el jugo en ayunas, no pasa nada. Si yo me siento bien y estoy haciendo un proceso, no sé, de 10 días, 15 días, 20 días de jugos en ayunas y en verdad lo quiero hacer y me quiero desintoxicar y lo estoy haciendo de manera consciente y cuidando todo el resto de mi alimentación, porque no puedo llegar y tomarme un jugo de sandía y luego en el almuerzo comerme una pasta, ¿sí? En la calle, una empanada, una así. Necesito ser muy consciente, y esto es clave para todo, de mi contexto de alimentación, ¿sí? O sea, cómo estoy yo comiendo y dónde cabe ese jugo, ¿sí? Y cómo me estoy sintiendo yo, cómo está mi metabolismo. Eh, bueno, ahora hablemos de las cosas espectaculares de las frutas. Son alimentos vivos, cargados de agua estructurada, que tienen enzimas, fibra soluble, minerales, antioxidantes. No son pura azúcar. Las frutas no son pura azúcar, tienen muchas otras cosas, ¿sí? La fibra y los polifenoles modulan la respuesta glucémica. O sea, la sandía tiene compuestos, o sea, la sandía es de las frutas que digamos que más se critica por su alto índice glucémico, ¿sí? Pero tiene compuestos que ayudan a modular el impacto de la insulina y la glucosa en nuestro organismo. Por eso yo te aseguro que si tú te tomas 500 mililitros de jugo de sandía, te vas a sentir muy diferente a si te tomas 500 mililitros de Coca-Cola normal. Seguro, estoy segura que te vas a sentir muy distinto, ¿sí? Entonces no son pura azúcar y tienen estos compuestos que ayudan a regularla. Además, son súper hidratantes, por lo que tienen agua estructurada, aportan hidratación a nivel celular, color, o sea, eso quiere decir que tienen antioxidantes, polifenoles, o sea, todo lo que es colorido tiene un montón de compuestos botánicos súper poderosos para nuestro organismo. Y obviamente también el placer sensorial. Si vemos en la naturaleza, las frutas son el alimento natural más hiperpalatable que existe. Hay una conexión con el placer ahí. Si a ti te gusta el dulce, come frutas. Si tienes una adicción al dulce, come más frutas. No hagas la típica recomendación de corta el dulce de raíz y no lo comas. Eso es fuerza de voluntad y eso tiene tiempo, o sea, tiene como fecha de vencimiento. La fuerza de voluntad tiene fecha de vencimiento. Entonces, si tú tienes una adicción al azúcar, come frutas, come todas las frutas que necesites para saciar esa adicción al azúcar, que va a ser mucho mejor a comer cualquier dulce ultraprocesado. Que, que sigue, ok. También son súper desintoxicantes, o sea, ayudan a desintoxicar el intestino, ayudan a limpiar, ayudan a regular también toda la parte electrolítica de nuestro organismo por toda esa cantidad de agua con minerales y con vitaminas y todo lo que tienen, supremamente hidratantes y apoyan todo el equilibrio de electrolitos en nuestro organismo. También almacenan energía solar y eso es súper poderoso para nuestras células, para nuestro estado de ánimo, o sea, tienen un impacto literalmente
estás comiendo energía del sol porque es lo que más almacenan las frutas y los vegetales. La jugoterapia es fantástica, lo que les decía, es muy personal también. Hay personas que puede que le funcione, puede que no le funcione a otras. Es muy desintoxicante. Yo amo el jugo de apio. El jugo de apio en ayunas es de las cosas más desintoxicantes que uno puede tomar. Limpia el intestino de una forma que creo que nada más, nada de lo que yo he tomado me ha limpiado más el intestino que el jugo de apio. Es absolutamente fantástico. Entonces no, o sea, no podemos satanizar los jugos, no podemos satanizar las frutas porque estamos hablando de muchas cosas que pueden ser también muy beneficiosas. Cuando hacemos jugoterapia, se recomienda, si vamos a incluir frutas, que sean máximo el 30% del total. Lo que yo les decía, yo he tomado jugos de 100% fruta, pero no todos los días y tengo mi metabolismo muy bien. Entonces, si no tienes tu metabolismo bien, definitivamente, o si sufres, por ejemplo, con ansiedad, o sea, si tienes mucha ansiedad en el día a día, si tienes muchos antojos, no tomes jugos de frutas puros, ¿sí? De pronto una mezcla de vegetales con frutas. ¿Qué es clave cuando vamos a elegir frutas? Que sean locales de temporada, ¿sí? Tratar de no comer frutas importadas como kiwi, manzana, esta manzana chilena que es como rojita con amarillo, la manzana verde, todas las frutas importadas, las uvas, eso no es ideal. La mayoría son genéticamente modificadas. Los jugos y los licuados versus los extractos, bueno, esto es súper importante porque no va a ser lo mismo un jugo a un extracto. Los jugos los hacen con licuadora, va a romper las moléculas, a alterar los nutrientes. No quiere decir que sean malos, o sea, que no me pueda tomar un jugo y que me vaya a hacer daño, pero no es una jugoterapia. O sea, si yo estoy licuando algo, si yo estoy usando cuchillas, ya sea en una licuadora o con un extractor centrífugo, ya no es una jugoterapia. Se puede considerar un jugo o batido, ¿sí? Pero ya no sería una jugoterapia. La jugoterapia se hace con un extractor lento, que el jugo quede prensado en frío. Así es como va a ser realmente medicinal. Y pues obviamente la mezcla que les dije, 30% fruta, 70% vegetales o 100% vegetales, pero no tratar de no tomar los jugos de pura fruta. Combinar con grasa o proteína, por ejemplo, con yogur, con nueces o semilla, las frutas para tener saciedad y estabilidad metabólica. No comer en ayunas o con el estómago vacío, especialmente si hay ansiedad o tendencia a tener picos de hambre. Siempre comer grasa o proteína antes si yo tiendo a tener, pues a ser muy ansiosa, ¿sí? Y a tener mucha ansiedad en el día. ¿Qué extractor recomiendas para juicing? Cualquiera que sea prensado en frío. Yo tengo el Nama Juicer, que es como el Ferrari de los extractores, pero no hay necesidad de comprar un extractor tan caro. Ese extractor yo lo compré hace como casi 3 años o quizás más, y han sacado muchas copias, por así decirlo, en Amazon de extractores que son en torre, ¿sí? Que no es como este que tiene el tubito, que es como el Omega, porque ese es muy incómodo, sino en torre con boca ancha, donde yo pueda meter mucho más cantidad de comida, de frutas, de verduras, así va a ser mucho más práctico. Entonces, si quieres, lo que puedes hacer es ver cómo es el Nama User, ahí se los voy a poner, ver cómo es el Nama y tratar de buscar algo similar en Amazon con buenos reviews, pues como con buen rating de las personas, que esté bien evaluado por las personas y que tengan buenos comentarios, buen buen puntaje, y así puedes decidir y no tener que invertir $550 en un extractor, sino más bien, no sé, como 100, 150, si acaso, ¿sí? No tiene que ser tan caro. El maíz. Bueno, ¿cuál es el problema con el maíz? Puedo hablar específicamente de Colombia. Colombia importa gran parte del maíz que consume. Una porción significativa es del maíz que se consume en Colombia es transgénica. Y el cultivo de maíz ha avanzado mucho en los últimos años. En el 2023 ya representaba cerca del 36% y el uso de semillas genéticamente modificadas contamina genéticamente las semillas criollas y reducen la diversidad agrícola ancestral. Entonces el problema no es el maíz como cereal. El maíz como cereal es fantástico, como cualquier cereal, cualquier cosa que viene de la naturaleza, jamás tendría problema con eso.
pero el problema es lo que hemos hecho con el maíz, ¿sí? Estas variedades están diseñadas para resistir herbicidas muy fuertes, como el glifosato. El glifosato es disruptor hormonal, entonces los cultivos de maíz, más digamos que 36%, digamos que ya vaya por el 40% o quizás un poco más, en Colombia es maíz que tiene glifosato, que es un disruptor hormonal, que es cancerígeno, que altera la microbiota intestinal, que afecta la desintoxicación hepática y que genera inflamación sistémica. Entonces, no es el maíz, porque el maíz como alimento, empezando porque, qué triste esto, porque además es un alimento que en nuestro país es muy importante en muchos platos, ¿sí? Y además de eso es súper placentero, yo amo el maíz, da mucho confort, ¿sí? Eh, y como cereal, pues es un carbohidrato complejo, tiene fibra, vitaminas del complejo B, el maíz criollo colombiano es divino porque hay variedades ancestrales que tienen diferentes colores, como amarillo, morado, que hacen que sean más ricos en antioxidantes naturales. Entonces, qué delicia poder tener acceso a nuestro maíz, a ese maíz que realmente es saludable y podríamos consumir todos los días si queremos, pero no es la realidad. Entonces, el problema con el maíz no es el maíz, sino lo que se ha hecho con el maíz. Por eso lo ideal es preferir el maíz criollo orgánico, pero en Colombia no es fácil conseguir maíz orgánico y rotarlo con otras fuentes de carbohidrato. Entonces, digamos, yo amo las arepas con harina pan, me fascina una arepa con harina pan. Entonces, me como máximo maíz una vez a la semana, porque también amo los tacos y amo las tortillas de maíz. Entonces, lo que yo hago es simplemente moderarlo, ¿sí? No típica dieta colombiana, todos los días arepa al desayuno, no, trato de comerlo máximo una vez a la semana, máximo, si me fui de largo, dos, pero máximo, máximo, máximo dos. Así no genero esta acumulación de estos disruptores hormonales, cáncer, todo esto de mi cuerpo no me genera confianza. Entonces, por eso lo como solamente una, máximo dos veces por semana. Y siempre lo ideal, como con cualquier carbohidrato, lo acompañamos con grasa y proteína para mejorar la saciedad y controlar todo el tema glucémico que pueden tener los carbohidratos en nuestro organismo, pero esto lo tienen todos. Y esto no es un problema del maíz, el problema del maíz es genéticamente modificada la semilla y el glifosato, que el glifosato sí es terrible, y al trigo, que no es orgánico, también le ponen glifosato y también es genéticamente modificado. Sí, entonces por eso también el pan una vez a la semana, de masa madre o con masa madre. Y sí, tratar como de no abusar. Si comí pan y maíz, pues no voy a comer dos veces maíz y pan porque soy consciente, sí, siempre, siempre, siempre. Miren a su alrededor, o sea, no solamente piensen lo que voy a comer ya, qué he comido todos estos días, qué comí ayer, qué voy a comer el fin de semana, qué planes tengo, así uno toma mejores decisiones, ¿sí? Y disfruta el maíz, pero sin empezar a generar esta acumulación, que nuevamente con los disruptores hormonales es algo que está en todos lados. Entonces, entre yo más vigilante sea con dónde están los disruptores hormonales, cómo los voy a prevenir, cómo los voy a modular, ¿sí? Porque es imposible evitarlos del todo, están en todas partes, en nuestros productos de aseo, de limpieza, en los alimentos, o sea, están en todas las. Entonces, si yo soy consciente de dónde están, ya sé que no voy a comer maíz todos los días, ni pan todos los días, porque ambos tienen genéticamente modificado y glifosato, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. La sal, el alimento sorpresa. La sal, nos han hablado mucho que la sal es mala, que la hipertensión, que no sé qué. Y sí y no, nuevamente, la sal refinada, que es cloruro de sodio puro, es así, causa retención de líquidos, hipertensión, estrés renal, y además de eso, la desmineralizan, o sea, solamente es cloruro de sodio, no tiene todos estos 80 oligoelementos y minerales que puede llegar a tener una sal natural. Y le ponen además antiaglomerantes, blanqueadores y yodo sintético. El yodo sintético, porque alguna vez recibí un comentario, eh, de que el yodo es súper importante para la salud y no podemos dejar de comer sal refinada porque necesitamos el yodo. Oigan, no, el yodo natural es muy diferente y nuestra tiroides lo absorbe muy distinto, porque el yodo es muy importante para la tiroides, lo va a absorber muy distinto que
el yodo sintético. Y el yodo natural está, por ejemplo, en las algas, ¿sí? Es como las fuentes más concentradas de yodo, las algas marinas, pero también está en algunas proteínas, en algunos derivados animales. Entonces, en nuestra alimentación naturalmente vamos a conseguir yodo natural, ¿sí? Podemos buscar fuentes de yodo si es algo que nos preocupa. En este momento no las tengo así como en mi mente, las fuentes de yodo, pero pueden buscar fuentes de yodo natural y van a ver que pues mucho mejor eso a yo estar comiendo un yodo sintético que mi cuerpo no lo procesa igual y que en vez de ayudarme a mi tiroides me puede llegar a afectar. Entonces, no hay necesidad de que la sal tenga yodo y pues el tema es que por ley debe tener yodo, ¿sí? Por el tema del botulismo, ¿sí? Que eso fue pues una enfermedad que daba pero hace mucho tiempo y dejaron ese tema del yodo ahí, entonces no se puede vender sal sin yodo en un supermercado, como para consumo, sí, para consumo no se puede vender sal sin yodo. Te venden sal sin yodo como para usar en baños, en cosas cosméticas, ahí sí, pero no se puede vender sal sin yodo. Entonces, en un supermercado jamás comprar sal. Si van a comprar sal, cómprenla en Madre Tierra. Madre Tierra. Ahí pueden hacer el pedido y van a ver que sus ingredientes son solamente sal y ya. Yo recomiendo mucho más la sal del Himalaya, o sea, la sal de tierra, que la sal de mar. ¿Por qué? Porque en el mar hay muchos microplásticos y hay plomo y hay un montón de metales pesados. Entonces va a ser mejor la sal de tierra, más limpia, no tiene microplásticos, que la sal de mar. Pero eso no quiere decir que la sal de mar sea mala, ¿no? Va a ser mucho mejor que la refinada de supermercado, por ejemplo. Y pues la sal de mar vale 5.000 pesos, mientras que la sal del Himalaya vale como 20.000. Digamos que así podría ser la comparación de libras, ¿sí? Si la sal de mar vale 5.000, la rosada va a valer 20.000. Entonces va a ser más cara, ¿cierto? Entonces, digamos que si no tengo el poder adquisitivo para, por ejemplo, hablando ahorita de los lácteos, si no tengo el poder adquisitivo para fresco orgánico, está bien de uno. Si no tengo el poder adquisitivo para la sal rosada, está bien la sal de mar. ¿Qué es importante? No en supermercado. La sal marina de Refisal, no. Eso tiene yodo, eso tiene todo. Igual la sal rosada de Refisal. Todas las sales que vendan en un supermercado van a tener yodo porque es ilegal vender sal para consumo sin yodo. Entonces, cómprenla en otro lado. Ahí les di el dato que eso es una tienda de insumos al por mayor, entonces ahí no le ponen yodo. Entonces, el problema no es la sal en sí, sino el desequilibrio entre sodio, potasio y magnesio, típico de la dieta moderna. Entonces, si yo a la sal le quito los minerales, este desequilibrio va a ser peor, que es lo que hacen en la sal industrializada, ¿sí? Y si yo llevo una alimentación que es muy baja en potasio y en magnesio, sí puede haber un desequilibrio de sodio. Entonces, debo asegurarme de comer suficientes alimentos que tengan potasio y magnesio o incluso en suplementarme. Yo me suplemento con potasio y magnesio porque yo soy súper salada. Entonces, me suplemento siempre. Voy a ver por dónde. En el grupo de difusión les voy a enviar el link porque me tocaría buscarlo ahorita, no quiero perder tiempo. Entonces, ahorita en el grupo de difusión les pongo el link del magnesio con potasio que yo tomo. Zinc, magnesio y potasio, para que no se me olvide. Listo, entonces, la sal es muy importante para nuestro organismo. La sal no engorda, que ese es otro mito, ¿sí? Muchas personas en fitness, fisiculturismo y todo son súper obsesivas con el tema de la sal, pero es más un tema de líquidos, ¿sí? Cuando van a competir, ellos juegan con la sal para secarse, ¿sí? Pero eso es un tema de llevar el cuerpo al extremo, no queremos ir para allá, pero no es que la sal engorde, ¿sí? Cero, 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 cero. La sal refinada te puede hacer retener líquido o un exceso de sal cuando no hay un equilibrio entre sodio y potasio te puede hacer retener líquido, ¿sí? O cuando no estás cuidando constantemente tu drenaje linfático, puede que sí afecte, pero digamos que lo que te va a hacer retener líquido es la sal refinada pura. La deficiencia de sal puede causar fatiga, calambres, mareo, niebla mental y también en versiones naturales contiene más de 80 oligoelementos que remineralizan el cuerpo, va a mejorar la hidratación, la digestión, la producción de ácido clorhídrico
ayuda a reponer el sodio, que es fundamental, sobre todo cuando sudamos, cuando estamos en temperaturas altas o haciendo actividades intensas, vamos a necesitar reponer el sodio, por eso tomar electrolitos, o sea, los electrolitos, los suplementos de electrolitos tienen sal, ¿sí? Porque necesitamos reponer eso, o sea, es algo necesario en nuestro organismo, la sal es vital. O sea, de hecho, alguna vez, hablando con el doctor Carlos Jaramillo sobre el tema de la sal, él me dijo, las personas se pueden enfermar peor por una deficiencia de sal que por un exceso de sal, o sea, puede ser peor para el organismo. Entonces, no hay necesidad de temerle a la sal, solamente hay que elegirla bien. ¿Cómo elegirla bien? Preferir sal sin refinar. Ahí les di el dato de dónde la pueden comprar. Siempre revisen que no tenga ningún otro ingrediente aparte de sal. Si nos queremos ir como a niveles de perfección, porque yo conozco los niveles de perfección, solo que me he relajado demasiado para bien. La mejor sal que yo conozco en el mundo es la Redmond Sea Salt. Esta se consigue en Estados Unidos. Esta se consigue en Estados Unidos y esta sí es libre, o sea, garantizado, libre de metales pesados, libre de todo. O sea, es la sal más pura, más limpia, más wow que yo he visto, la Redmond Sea Salt. Entonces, yo me acuerdo que yo traía la sal de Estados Unidos, a ese nivel de perfección he llegado, traía la sal de Estados Unidos, me compraba así 1 kilo de sal y me duraba como 6 meses. Tengo que volverlo a hacer. Yo amo ese tipo de cosas. O sea, esos son lujos para mí. ¿Sí? Para mí, qué cartera, qué zapatos de diseñador. A mí tráeme 1 kilo de sal de esta. Pero sí, esa es como la mejor sal. Si ustedes quieren así invertir en una sal, wow, esa es. ¿Qué opinas de la sal marina de las plazas de mercado? Creo que tendríamos que ver los ingredientes, tendríamos que hablar con la persona a ver si es sal pura. Yo creería que es pura, pero tendríamos que preguntarle al vendedor, quizás si tiene como la cosa al granel, que te muestre la bolsita, si tiene los ingredientes o algo, preguntar. O sea, yo creo que ahí toca preguntar. Y bueno, definitivamente evitar la sal industrial refinada y los productos ultraprocesados que están llenos de sal. Igual la comida rápida está llena de sal de la refinada, que es cero chévere, y obviamente escuchar al cuerpo. La necesidad de sal va a aumentar con el calor, con el ejercicio, con una dieta baja en carbohidratos y con otra cosa súper importante, con un sistema nervioso alterado. Yo creo que por eso yo soy tan salada, porque el sistema nervioso te va a requerir mucha sal, ¿sí? Entonces, si eres una persona que se estresa mucho, puede que tengas antojos de cosas saladas. Me pasa full. Entonces, eso es como la forma de manejar el tema de la sal. No hay un máximo de sal en mi sentir, no hay un máximo. Yo siento que uno tiene su propia brújula interna. Yo no te voy a decir, tienes que comerte máximo 3 gramos. No, o sea, tú come a lo que a tu paladar y a tu cuerpo se ajuste bien, se sienta bien. O sea, yo prefiero no comer a comer sin sal. Esa soy yo. Y he estado muy flaca y también he estado un poquito rellenita y siempre he comido mucha sal. Entonces no siento que la sal sea un factor determinante en la pérdida de peso. Sí, escoger una buena sal, pero no va a afectarte si comes mucha sal o poca sal o bajar la sal para perder peso. Quizás pierdes agua, pero vuelves y comes sal y vuelves y ganas agua, ¿sí? Siento que para manejar el tema del líquido hay mejores estrategias, ¿sí? Estrategias para drenar el sistema linfático todos los días, rutinas de la mañana como las que les he compartido del trampolín, el cepillado en seco. Esas cosas me van a ayudar mucho más con la retención de líquidos y tener un equilibrio de sodio y potasio. ¿De qué? De potasio, sí, sodio, potasio y magnesio, que con eso se pueden ayudar con el suplemento que les voy a enviar el link. Más importante que decir que voy a quitar la sal para adelgazarme, ¿sí? No, no hay necesidad. Y además, qué feo comer feo. Bueno, eso es todo. Estoy demasiado feliz con que se hayan quedado hasta el final. Fue una clase larga. Espero que les haya gustado. No sé si tengan preguntas, dudas, quieren comentar algo, quieren abrir el micrófono. Es el momento. Yo Por sí acá. quisiera preguntar, Pati, y yo, pues sí, fue la pregunta que hice ahí en el chat, pero, o sea, es que hay mucha, como, yo estoy muy confundida con lo de las frutas
de mezclarlo con proteína y con grasa, porque si bien es cierto, ayuda al tema de los picos de insulina y eso, pero también como tienen diferentes tiempos de digestión, pues otras personas dicen que si tú te comes la fruta digamos que se digiere en 30 minutos, pero antes has comido como proteína o grasa que se demora 2, 3 horas, la fruta llega y como no tiene cómo pasar, digamos, y se fermenta, entonces te genera mayor como problemas digestivos. Entonces, al fin de cuentas, se come sola, se come mezclada, o sea, ahí yo estoy muy enredada con ese tema. Qué excelente pregunta, Lau. Maravillosa pregunta. Bueno, yo también he tenido mucho, como que he tenido que experimentar mucho, más que tener conflicto con eso, he tenido que experimentar porque muchas veces tanta información nos desconecta de lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿sí? Entonces, esto nuevamente es bioindividual, el tema de los tiempos de digestión y los picos de insulina, ¿cierto? ¿Yo cómo tomaría la decisión ahí? Si mi digestión es muy sensible y me tiendo a inflamar, definitivamente no los combinaría. Entonces, por ejemplo, no comería fruta en ayunas, pero sí la comería, por ejemplo, a media mañana. Fruta sola a media mañana y después de haber comido un desayuno con grasa y proteína, ¿sí? Si tengo un problema digestivo. Y si tengo, sí, o sea, como que si tengo un problema digestivo, yo lo que haría sería separarlas. O si suelo inflamarme, si suelo tener estreñimiento, si suelo tener síntomas digestivos, yo las separaría, ¿sí? Y no solamente las separaría, sino que cuidaría la combinación de frutas. Solamente comería una sola fruta si tengo problemas digestivos, ¿sí? Si tengo problemas metabólicos, o sea, si tengo, no sé, prediabetes, diabetes, mucha ansiedad con la comida, si me dan mareos, si me da mucha hambre cuando me como la fruta sola, si me da ansiedad, o sea, si este es mi caso, entonces yo definitivamente me la comería sí o sí acompañada por lo menos de grasa. Digamos que yo no suelo mezclar siempre proteína, grasa y fruta, pero casi siempre me como la fruta con grasa. La grasa va a ayudar a que el vaciado gástrico sea más lento, pero también puede pasar que mezclar grasa con fruta me genere una fermentación tenaz por ese mismo vaciado lento. Entonces, las dos cosas son reales. Es real que se puede fermentar y es real que me puede generar picos de glucosa y de insulina que si no tengo bien mi metabolismo, me pueden detonar ansiedad, hambre, antojos, ¿cierto? Entonces, yo voy a decidir qué hago experimentando qué se siente mejor en mí. Voy a desayunar un día fruta con huevos y voy a ver cómo me siento, sin historias, ¿sí? Y me voy a olvidar que eso se fermenta, me voy a olvidar. Fruta y huevos, me lo voy a comer así, a ver cómo se siente. Otro día, ¿qué vas a hacer? Obviamente no vas a empezar con la fruta en ayunas sola, de un tacazo. Empieza así, primero me como los huevos y la fruta, luego me voy a comer los huevos solitos con queso al desayuno y me voy a comer la fruta media mañana, ¿sí? O sea, que definitivamente no hacer una comida, arroz, carne, aguacate, ensalada y comerme la fruta de postre, definitivamente no, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, algo que yo suelo hacer mucho, yo casi nunca me como, por ejemplo, huevos con fruta al desayuno, porque yo tengo digestión sensible y prefiero también no comer la fruta sola porque no es que tenga problemas metabólicos, pero es que me da hambre, ¿sí? O sea, si yo me como la fruta a las, no sé, a las 7 de la mañana, a las 9 ya estoy muerta del hambre, si comí solo fruta, ¿sí? Entonces, comerme la, solamente lo que yo hago es comerme solamente la proteína, por ejemplo, al desayuno, los huevos con el queso que me encanta, y luego cuando voy a comer fruta a media mañana o a mediodía, me como la fruta con nueces o me la como por unos arándanos con yogur. También es que depende de la fruta. Hay frutas que se fermentan peor. La papaya se fermenta tenaz, el melón se fermenta tenaz, ¿sí? Pero unos arándanos quizás no, ¿sí? O sea, no sé, yo siento que es muy intuitivo, pero las dos cosas son ciertas, entonces tienes que probar en ti, ok, voy a probar primero comiéndomela con los huevos, luego me la voy a comer solamente con un banano con crema de marañón a ver qué pasa y probar entre diferentes frutas cuáles puedes mezclar con grasa y cuáles no. También puedes intentar comerte la fruta sola, que esto es otra cosa que yo hacía mucho
cuando era vegana, que era que me comía la fruta sola, y cuando sentía hambre comía grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te comes un plato de papaya y esperas, te va a dar hambre pronto, a la hora y media, y ahí te comes la grasa, otra opción, ¿sí? Aquí la clave está en experimentar, pero me pareció fantástica la pregunta porque habla mucho de la bioindividualidad y de la realidad pues de estas premisas que se comparten que son reales. O sea, la fruta sí se puede fermentar y sí puede generar picos. Entonces, yo voy a jugar con mucha curiosidad, porque es que la alimentación es un tema de curiosidad y de yo ir probando que se siente bien y que no, ¿sí? En mi cuerpo no se siente bien comerse la fruta con el huevo. Es que ni siquiera me dan ganas, ¿sí? No me dan ganas, pero sí me encanta comer el banano con la crema de maní o la manzana con la crema de maní. Esa combinación mezcla muy bien para mí. Quizás yo intuitivamente podría llegar a pensar que quizás no me cae muy bien la combinación de proteína con fruta, pero sí me cae bien la combinación de grasa con fruta, pero eso es personal. Por eso es importante que pruebes, ¿sí? En este tipo de cosas, como lo mismo que con el tema de los oxalatos, es importante probar, es importante que yo pruebe y que yo vea, que yo sienta en mi cuerpo, me inflamé, definitivamente esa combinación no la vuelvo a hacer, llevar un diario, ¿sí? Qué combinaciones me funcionan, qué combinaciones no. Y así no tragamos entero y empezamos a desarrollar nuestra propia forma de comer frutas. Sí, fui clara, Gracias, Pati. Milau. Sé que fue Sí, enredado, pero no, no, sí, pienso súper. que es. Muchas gracias. Bueno, Milau. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así es, Angie. Escucharse es muy importante. Bueno, pues si tienen más dudas, aprovechen últimos segundos para hacer sus preguntas. Yo les voy diciendo por acá que vamos a hacer la clase de los otros alimentos controversiales dentro del programa de Tu Peso Real. Vamos a ver los otros. Y también les voy a compartir para los que no entren al programa, voy a estar, ya sé como que cuáles son los alimentos que más les interesan y todo, entonces lo voy a tener en cuenta para hablarlo quizás en historias, en posts, pero los otros alimentos así como en clase los vamos a ver dentro del programa de Tu Peso Real, entonces prepárense para esas clases, las participantes que vi muchas acá conectadas. Bueno, muchas gracias, en verdad. Demasiado feliz de haber compartido con ustedes esta información. Nos vemos el jueves en nuestra clase de mentalidad con Juanse. Les mando un abrazo enorme y que tengan un hermoso día. Chao.